básica, porque se supone que ustedes han visto cuándo, en primer y segundo semestre, ¿no ves? En primer año se lleva anatomía o fue en un tiempo. ¿Ves? Entonces la clase lo vamos a hacer de ida y vuelta. Yo hablo aquí, pero también les voy a preguntar, ¿ya? Ya habíamos hablado un poco de anatomía cuando hicimos la evaluación diagnóstica y hemos visto que el aparato genital femenino está formado por dos tipos de órganos, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán? Externos e internos, muy bien. Y las mamas también, ¿no? Que no nos vamos a olvidar. Ahora no quiere avanzar eso. Ya. Esto es lo que decíamos, el aparato genital femenino entonces va a estar formado por órganos internos que son ¿quiénes? Dos ovarios, dos trompas, un útero y la cavidad vaginal, ¿no es cierto? Y los órganos externos que los vamos a agrupar dentro de lo que vamos a llamar vulva, y vamos ahora a describir a la vulva con todas sus características, y las mamas. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué es lo que ustedes encuentran en esta imagen? ¿Qué es todo esto? Los órganos genitales internos. ¿Quién está aquí? ¿Qué es esto? El útero. Estas, las trompas. Esto, ovarios. Y aquí, la cavidad vaginal. Entonces vamos a hablar que la parte externa, para poder albergar a los órganos genitales internos, tiene una estructura, ¿no es cierto?, que va a estar formada por un tejido óseo, que vamos a denominarlo pelvis femenina. Esa pelvis femenina va a estar formado adelante y a los lados por los huesos ilíacos, hacia atrás por el sacrocoxis y en la parte inferior por un tejido muscular aponeurótico que se denomina perineo. Ahora lo vamos a conocer. La pelvis, ¿qué es lo que va a albergar dentro? La vejiga, las porciones terminales de los uréteres, todos los órganos genitales internos que ahorita los hemos mencionado, el colon sigmoides y el recto. Entonces, ¿qué es el perineo? ¿Ustedes tienen algo de idea de qué es el perineo? Ahorita hemos dicho, es el suelo de la pelvis y está formado por un tejido blando que va a cerrar hacia abajo la excavación pélvica y está formado por músculos con sus aponeurosis y va a dejar en la parte inferior una abertura o hiato genital. Y ahorita vamos a ver que en el hombre va a estar formado por una estructura y en la mujer por dos. Nos vamos a ir describiendo. Este perineo lo podemos dividir en dos, en un triángulo anterior que se va a denominar perineo urogenital y un triángulo posterior llamado también un perineo anal. Este perineo a su vez está formado por tres planos de músculos, uno que es profundo que se va a denominar el diafragma pélvico de Henle, el plano medio llamado también el diafragma urogenital y el plano superficial que va a estar más relacionado ya con el ano, con el esfínter del ano. Aquí podemos diferenciar cada una de los planos que ahorita hemos hablado, los tres planos con los músculos que los componen. ¿Cuál creen que es la función de la pelvis, chicos? ¿De qué se encarga esto que ahorita hemos hablado? Los huesos pélvicos, el perineo. ¿Cuál es su función? ¿Qué? ¿No se presenta? ¿Alguien decía sostén? ¿Sí? ¿De quién? De los órganos genitales internos. ¿Qué más? ¿A qué continúa desde la parte superior? La columna vertebral.
que también va a proteger todos los huesos de la pelvis. En la edad reproductiva de la mujer, ¿qué va a proteger? El embarazo, la gestación, ¿ya? Entonces, las funciones de la pelvis no son muy complicadas. Sirve de apoyo de la columna vertebral, asegura el mantenimiento de las vísceras tanto abdominales como de los órganos genitales internos. Y durante el embarazo va a alojar y va a proteger al feto. ¿Quiénes son entonces los órganos genitales internos? ¿Quiénes componen la vulva, chicos? Y eso ya les había preguntado, ¿no ves? Ya, labios mayores, labios menores, ¿quién más? El monte de Venus, ¿qué más? El clítoris, ¿qué más? Las glándulas de Bartolino, ¿quién más? Chicas, deberían de recitar esto, ¿no ves? Ya. Entonces, dentro de los órganos genitales externos hemos dicho que los vamos a agrupar en una estructura que vamos a denominar vulva. Todo lo que ven en esta imagen se llama vulva. Ahora, vamos a describir a cada una de sus partes, sí, pero todo esto es la vulva. Entonces está limitado en la parte superior por la pared anterior del abdomen, hacia los lados por la cara medial de los muslos y aquí en la parte inferior por el perineo. Ya, entonces es un límite grande. Todo lo que vemos en la parte externa de los genitales está agrupado en esto que se llama vulva. Ahora, ¿cuáles son las partes que lo van a comprender? Los labios mayores, que son estas prolongaciones, los labios menores, que están más adentro, y este espacio que se llama, ¿qué? Vestíbulo. Y ahorita vamos a ver que el vestíbulo además tiene otras estructuras, ¿no ven? Todo lo que ven aquí en filita va a componer el vestíbulo. Además del monte de Venus, todo eso comprende la vulva. ¿Sabían que se dividía así? ¿Sabían que dentro de la vulva estaban todos estos? No, ¿no ve? Pensaban que estaban aparte. Entonces el monte de Venus no nos vamos a confundir, es toda la parte superior de acá que además va a tener tejido adiposo y que va a tener ¿qué? ¿Qué es esta característica? Vellos púbicos, ¿ya? Los labios mayores son estas formaciones fibrograsosas que también van a estar recubiertas por un tejido cutáneo y por lo tanto también van a tener vellos púbicos. Estos van a medir más o menos de 8 a 9 centímetros de longitud y de altura de aquí a aquí más o menos de 2 centímetros. Los labios mayores tienen glándulas sudoríparas y también tienen glándulas sebáceas. Más internamente, ¿quiénes van a estar? Los labios menores o también conocidos como ninfas. Estos sí son repliegues cutáneos modificados que son obviamente más pequeños que los labios mayores porque van a tener una longitud de 3 centímetros de acá a acá y una altura de 1 centímetro. Los labios menores no tienen glándulas sudoríparas, pero sí van a tener glándulas sebáceas. Además, en la cara interna de los labios menores, ¿a quién vamos a encontrar? A las glándulas de Bartolino, ¿ya? Otra de las características es que a nivel de la vulva podemos encontrar un aparato eréctil que va a estar formado por dos órganos. Uno que es el clítoris, que está obviamente en la parte más anterior, y en la parte inferior de los clítoris están los bulbos. Este espacio que llamábamos hace un momento vestíbulo y les decía que también tiene una serie de estructuras, va a abarcar desde aquí arriba hasta aquí abajo. Entonces lo vamos a ir describiendo. ¿Qué comprende el vestíbulo? Aquí arriba, ¿qué tenemos? El clítoris. Debajo del clítoris está el frenillo del clítoris.
Aquí abajo, ¿qué está? La uretra o meato urinario. A los lados de la uretra, ¿quiénes están? Las glándulas de Skene o parauretrales están a sus lados. Bajamos un poco más, ¿qué es esto? El introito vaginal o la entrada de la vagina. Bajamos más hacia los lados, ya yendo a la cara medial de los labios menores. ¿Qué hemos dicho que va a estar? Las glándulas de Bartolino o la desembocadura de las glándulas de Bartolino. Esto que ven aquí, que está más o menos terminando los labios menores, se denomina fosita navicular. Y lo que lo cierra este repliegue se llama frenillo de los labios menores. Ahora sí está clarito, ¿no ven? Estas glándulas sí las estudiamos un poco más que el resto de las otras. ¿Por qué creen? ¿Han escuchado hablar algo ustedes de las glándulas de Bartolino? ¿Qué han escuchado? La bartolina. ¿Qué han escuchado? Es que me han hablado al mismo tiempo. Que se pueden inflamar, se pueden obstruir. ¿Ya? ¿Qué escuchaste tú? ¿Qué creen que es su función de estas glándulas? ¿De qué se encarga? Secreción. Lubricación. Entonces las glándulas de Bartolino están casi destinadas a secretar cerca del 60% de la lubricación de la vagina. Entonces estamos hablando que gran parte de la humedad de la vagina se debe a estas glándulas por el tamaño que tienen. Dentro de todas las glándulas que tenemos vestibulares, estas son las de mayor tamaño. Y como decía aquí su compañera, ¿por qué también toman relevancia? Porque al ser glándulas de tamaño considerable, pueden producir serias complicaciones, como los quistes de Bartolino en una primera instancia, y cuando estos quistes se infectan, ¿qué producen? Absceso de Bartolino, ¿ya? Generalmente están causadas por infecciones de transmisión sexual, no siempre. Algunas veces pueden estar causadas por las mismas vaginosis, porque se tapan estos orificios por donde excretamos y ahí se añade una bacteria que va a ir a infectar. Entonces, si se añade la bacteria, ya no es una secreción limpia, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser? Purulenta. Es una patología muy dolorosa para la mujer porque va a imposibilitar incluso la movilización. Entonces necesita un tratamiento inmediato, pero siempre que encuentren una paciente con absceso de Bartolino, hay que descartar que no se trate de una ITS, ¿ya? ¿Qué pasa si tengo una paciente con absceso de Bartolino? ¿Qué es lo que procede? ¿Cómo le curo? ¿Drenar? ¿Solo drenar? ¿O saco yo esa glándula? Y si le saco la glándula, ¿qué pasa con la vagina? Ya, medio complicado, ¿no ve? Entonces, el tratamiento del absceso de Bartolino depende de varias cosas. Y uno es de la madurez con la que se va a presentar el absceso. Si estamos solo frente a un absceso, lo ideal es drenar, solo drenar y limpiar. Pero si estamos frente a un quiste de Bartolino, que obviamente nos va a llevar mucho más tiempo a que evolucione, generalmente se sacan las glándulas de Bartolino, se saca una, ¿no? La que está afectada, no hay por qué tocar a la otra. En este caso, si se saca la glándula de Bartolino, empiezan a trabajar las otras glándulas con mayor producción para poder lubricar. Por eso es que no existe una alteración o una sequedad vaginal, ¿ya? No tienen que tener temor. Si sale una de las glándulas, hemos visto, por ejemplo, arriba quiénes están, las glándulas de Skene. Más adentro tenemos otras glándulas menores también, que también se van a encargar de la secreción de la lubricación vaginal. Entonces la vagina, aunque saquemos las dos, nunca va a quedar seca en las mujeres en edad reproductiva. Obviamente no es lo mismo en aquellas mujeres que ya han pasado la menopausia, ¿no es cierto?
porque ahí de por sí ya vamos a empezar con problemas de lubricación. Ahora vamos a entrar a hablar ya los órganos genitales internos, todo lo que está por dentro. Empezamos con el útero. El útero es todo esto que ustedes ven acá, tiene una forma más o menos de una pera alargada. Va a tener una longitud de aquí a aquí de aproximadamente 6 a 8 centímetros y de anchura de 4 centímetros y de espesor de 3 centímetros. Entonces, si ustedes ven, el útero es un órgano pequeño que puede crecer mucho si dobla, triplica, puede ir hasta 10 veces más su tamaño cuando una mujer está en gestación, pero cuando no hay gestación el útero es pequeñito, y cuando la mujer ya llega a la menopausia, estos datos que yo les estoy dando todavía se reducen mucho más. Entonces, ¿por qué les hablo tanto del tamaño ahorita del útero? Porque cuando a las pacientes se les habla de que vamos a sacarles el útero o que hay la necesidad de hacer una histerectomía, que sacar el útero, tienen mucho temor. Porque ellas piensan, obviamente, que como es un órgano donde se han embarazado, va a quedar un espacio ahí grande dentro del abdomen y tienen mucho temor a la cirugía. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque cuando ustedes hablen con las pacientes, tienen que decirles y hablarles cuál es el tamaño real del útero. Porque también, ¿qué pasa? Ustedes les operan, les hacen la histerectomía y cuando les van a mostrar el útero, que es una cosita así, dicen, esto es el útero, o sea, y piensan que les hemos dejado la mitad ahí adentro. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hablar con estos datos reales y hacer entender cuál es el tamaño de este útero. Vamos a dividirlo por porciones. La parte superior, que es el cuerpo del útero. Esta parte media que va a unir al cuerpo con el cuello del útero se va a denominar istmo, que es la parte más delgada, que aproximadamente va a medir de 0,5 centímetros. Y la parte que va a dar hacia la vagina y se va a poder exteriorizar es el cuello del útero, o también llamado cervix. ¿Ya? Ahora, ¿ustedes entienden a qué se refiere la posición del útero de la mujer? Que la mayor parte de las mujeres lo tienen anteversoflexión. ¿Han escuchado hablar de esto? ¿Qué han entendido? Ya, sí está bien. ¿Alguien ha entendido de otra forma? Estas posiciones es la angulación que va a tomar todo el útero. El cuerpo del útero con respecto al cuello del útero tienen diferentes ángulos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hablo de una anteversoflexión, quiere decir que este cuerpo del útero está en la parte anterior y el cuello del útero está en la parte posterior. Entonces estamos hablando de la angulación que va a sufrir el cuerpo con respecto al cuello del útero. ¿Ya? La mayoría de las mujeres lo tienen de esa forma, por eso es que la clase pasada, cuando yo les decía que vamos a hacer el tacto vaginal, debemos introducir, no así, ¿no ve? Entramos y nos vamos hacia la parte posterior, porque en la parte posterior vamos a encontrar a quién, al cuello del útero. Otra proporción pequeña de las mujeres lo puede tener así como vemos en la imagen, en una posición intermedia. Y otra pequeña población lo va a tener el cuerpo del útero hacia atrás y el cuello en la parte anterior. Y a eso vamos a llamar retroversoflexión. ¿Ya? ¿Para qué me sirve saber todo esto? Por ejemplo, en aquellas pacientes que yo voy a poner un té de cobre, voy a hacer la inserción de un DIU.
nosotros generalmente tomamos ya de por sí, como la mayor parte de las mujeres lo tienen en este sentido, manejamos los instrumentos, el histerómetro, todo de una forma que va siempre hacia la parte anterior cuando introducimos y para buscar al cervix hacia la parte posterior. Si yo no sé en qué disposición está el útero de mi paciente, me puedo perforar, porque voy a introducir el histeroscopio para buscar el fondo. Como voy a irme hacia la parte anterior buscando, me voy a perforar. ¿Lo ven? Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a estas angulaciones. Muchas veces las pacientes me preguntan si eso es motivo para que no se puedan embarazar. Por ejemplo, aquellas pacientes que tienen el retroversiflexión. Eso no afecta en absolutamente nada, más que la disposición. Y obviamente cualquiera de estas posiciones, una vez que esté en etapa de gestación, todas pierden esta angulación por el crecimiento mismo del útero. ¿Cuáles son las funciones del útero, chicos? ¿De qué se ocupa el útero? ¿De qué? Ya, ahí crece el embarazo. ¿Qué más? Se produce la menstruación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A qué le suena el útero? El útero, chicos, es un órgano netamente reproductivo. Antes de que la mujer entre en la menarca, el útero no sirve para nada. Y cuando la mujer pasa la menopausia, el útero tampoco sirve para nada, más que para traernos problemas. ¿Ya? ¿Qué nos va a traer? Miomas, tumores, pólipos, hiperplasias, etcétera, etcétera, pero no sirve para absolutamente nada más. ¿Ya? Entonces, eso tiene que quedar bien claro, porque es otra de las cosas que siempre las pacientes les van a preguntar. Pero si me van a sacar mi matriz, ya no voy a ser mujer, dicen, ¿eh? Entonces, hay muchas cosas que ellos relacionan, al menos la feminidad, con la presencia o ausencia del útero. Por ejemplo, vean aquí las funciones del útero. Lugar de implantación del huevo del cigoto, lugar donde se va a completar la gestación. Es el lugar donde se va a producir el alimento para el feto. Va a producir las contracciones que van a iniciar el trabajo de parto y va a ser responsable de la menstruación. Entonces, se dan cuenta, todas las funciones que ahorita estamos hablando solo es en la edad reproductiva. Pasa la edad reproductiva y el útero ya no nos sirve para nada. Porque ¿de qué se encarga el útero mes tras mes? No de desprender el endometrio. ¿Cuál es la función del útero? Prepararse para un embarazo. Al no haber embarazo, sí vamos a producir la menstruación, pero ¿de qué se encarga mes tras mes? De prepararse para un nuevo embarazo. ¿Ya? El útero tiene unas relaciones particulares y aquí, ¿por qué les ponemos las relaciones? Es para mostrar que el útero, por ejemplo, está sueltito aquí en medio del abdomen. No está apoyado a un hueso, no está sujeto a otros órganos. Sí está relacionado, obviamente, pero está en la parte central de la cavidad pélvica. Anteriormente va a estar relacionado ¿con quién? Con la vejiga. Posteriormente con el, ¿qué es esto? Con el recto. Inferiormente ¿con quién? Con la cavidad vaginal. Estamos viendo que se va a continuar a través del cervix a la vagina, ¿no es cierto? Y en la parte superior con los órganos o las vísceras abdominales. Entonces aquí tenemos un poquito más claro. ¿Cuál es el útero? A ver, alguien que me sabe explicar lo que acabo de decir yo. Son las relaciones del útero, está facilito. Y ahí está escrito. ¿Cuál es?
¿Cuáles son? ¿Qué es esto? El útero. Entonces aquí arriba, ¿qué está? Ya, los órganos abdominales. Aquí, la vejiga anteriormente aquí, recto. Y en la parte inferior, la vagina. ¿Ya? No hay donde se pierdan, no es difícil, pero sí son preguntas de examen. Una parte bien particular del útero, ¿quién es? El cuello del útero o el cervix, ¿no es cierto? Muchas veces incluso lo consideramos como si fuera un órgano aparte, ¿no es cierto? Hablamos útero, cervix y así. Pero es parte del útero. ¿Cuál es la característica de esto? Que sí lo vamos a exteriorizar a nivel de la vagina. Entonces el cuello del útero va a medir aproximadamente 3 centímetros de longitud, 2.5 centímetros de espesor. Va a tener una porción externa hacia la vagina y una porción interna hacia el útero. Tiene dos orificios, un orificio de salida que es el orificio cervical externo y un orificio que está más adentro que va a comunicar con el cuerpo del útero, que es el orificio cervical interno. En medio de estos dos existe algo que se llama canal endocervical, que también tiene sus características. Esto es lo que ya hemos visto. La parte intravaginal, la que se ve dentro de la vagina, también va a ser denominada hocico de Taylor. ¿Cuál es la característica del cuello uterino histológicamente? Que está formada por dos tipos de tejido. Un tejido endocervical, que es un epitelio cilíndrico simple que se va a encargar también de producir o humectar la vagina porque va a tener glándulas. Y un tejido más fuerte que va a estar en la parte externa por fuera del cervix, que es un tejido exocervical que está formado por un epitelio pavimentoso estratificado. En medio de estos dos tejidos existe una zona que se llama zona de transformación, que es la unión de ambos tejidos. Entonces, miren esta imagen. Esto que ven ustedes aquí adentro un poquito más rosadito, ¿no es cierto? Y se diferencia. Esto que está aquí adentro es tejido endocervical. Y esto que está aquí afuera medio blanco es tejido exocervical. Ahora miren, esta línea que ustedes ven aquí que está delimitando un tejido del otro es la unión de ambos tejidos y se va a denominar zona de transformación. ¿Por qué creen que es importante esta zona? ¿Han escuchado hablar de esta zona? ¿Nunca? ¿Por qué creen que es importante? A este nivel es donde va a iniciarse el cáncer. Cuando una mujer está contagiada por el virus del papiloma humano, es a este nivel donde empieza a dar las lesiones precancerosas y cancerosas. Entonces, ¿cuál es la importancia de la zona de transformación? Es que a este nivel existe mucha metaplasia, mucho cambio, porque hay la unión de dos tejidos. Entonces, a más procesos infecciosos tenga la mujer sin resolver, más cambios en esta zona. Y si a eso le añado que la mujer se ha contagiado por el virus del papiloma humano, cáncer seguro. Por eso es la importancia y por eso se les habla tanto a las chicas, por ejemplo, de que cuando tienen infecciones, cuando hay presencia de secreciones amarillas, verdes, dolor durante las relaciones sexuales o dolor al orinar, etc., siempre tienen que acudir a hacerse revisar, porque muchas veces las infecciones son silentes. ¿Qué quiere decir? Me molesta 1, 2, 3 días y después se pasa. Y yo pienso que se ha curado, ¿no ve? Pero eso no se cura. Entonces a este nivel empieza ya a sufrir cambios, empieza a sufrir transformación en el tejido e incluso muchas de ellas empiezan a formar quistes. ¿Qué se llaman esos quistes a este nivel? Quistes de Nabot.
¿Ya? Entonces, cuando ustedes ya vayan haciendo exámenes especulares, van a ver que de 10 mujeres, 8 por lo menos tienen estos quistes de Nabot. Son como unas acumulaciones de material, obviamente, como si tuviéramos granitos a este nivel. ¿Ya? Entonces hay más grandes, más pequeños, dependiendo. Y generalmente estos quistes de Nabot son secundarios a procesos infecciosos que no se han tratado. ¿Ya? Por eso es que esta zona es delicada y por eso es que el cuello uterino se lo estudia de diferente forma. Lo que hablábamos hace un momento, el útero no está apoyado a ninguna estructura. Entonces, ¿cómo se mantiene en el centro de la pelvis? Por medio de ligamentos. Estos son solo algunos de los ligamentos que están presentes. Existen muchos más, alrededor de 6 a 7, que van a sostener el útero. Los más relevantes son estos: el ligamento ancho, que ustedes lo ven aquí, como una hoja que va a recubrir tanto la parte anterior como la parte posterior, y que además no solo va a agarrar al útero, también a las trompas, los ovarios, al otro ligamento, que es el ligamento redondo, y en la parte posterior lo mismo. Y este ligamento sí se va a ir a fijar a la pelvis para poder agarrarse. Otro de los ligamentos que también cobran importancia por el tamaño y el grosor es el ligamento redondo, que va a ir de aquí, del cuerno del útero, y que también va a extenderse hasta la cavidad vaginal. Lo mismo, ambos lados. Y el ligamento útero-sacro, que va igual del útero al sacro en la parte posterior del útero, no se lo ve en la parte anterior. Histológicamente, ¿cómo está formada la pared del útero? Vamos a hablar entonces de 3 capas, ¿no es cierto? Una capa externa delgadita, que va a ser una serosa. Una capa media, que es la capa más gruesa, que está formada por músculo liso. Y una capa interna, que está formada por mucosa, que la vamos a denominar endometrio. ¿Ya? Entonces, cada una de estas capas obviamente tiene su característica, y la que va a tomar mayor relevancia va a ser ¿quién? La capa endometrial. ¿Por qué? Creo que se divide en 3 tercios y el tercio externo, el cardio, se desprende cada vez de la menstruación. Ya. Vamos a hablar, sí, el endometrio está formado por 2 estratos, ¿ya? Se llaman así, y sí va a haber un estrato basal y un estrato esponjoso. Uno de ellos va a desprenderse para producir la menstruación, y el otro va a permanecer para servirnos de molde, para que mes tras mes el endometrio pueda regenerarse y prepararse, porque la función, otra vez repetimos, de este tejido endometrial es, después de la menstruación, volver nuevamente a proliferar. Todos vuelven a proliferar para formar un tejido apto para albergar al embarazo. Esa es la misión del endometrio. Y cuando no hay embarazo, obviamente esta capa se va a descamar y va a producir la menstruación. El miometrio, por su lado, está más, cobra relevancia cuando la mujer está en trabajo de parto, para el inicio y para el mismo trabajo de parto, porque esta capa miometrial es la que va a producir las contracciones uterinas. Lo que hablábamos hace un momento, el útero, la parte muscular solo para las contracciones, y la mucosa es para que se albergue ahí al feto o al embarazo. La vagina. ¿Qué les decía la clase que vimos un poquito de anatomía? ¿Qué era la vagina? Un órgano elástico, ¿no es cierto?
Entonces vamos a ver que es un tubo muscular largo de más o menos 8 a 12 centímetros de longitud y que en la parte inferior nos va a permitir abrir hacia el cervix. Además a nivel de la vagina podemos encontrar al himen. El himen es una membrana fina, también es elástica y que va a recubrir la entrada o el introito vaginal. Y va a estar presente en aquellas mujeres que no han iniciado su vida sexual activa o que no han sufrido algún accidente a este nivel. ¿Cuándo, por ejemplo, se puede romper? Con actividades deportivas. Y en algunas mujeres el himen no se rompe, pese a que hayan tenido relaciones sexuales, hasta el momento del parto. ¿Por qué creen? Porque es elástico. En la clase pasada hemos hablado de las formas de himen, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el que mayormente encontramos en las mujeres? Les he dado una serie así, ejemplos. Este les he dicho es el más frecuente, este es otra variedad, y aquí es cuando se rompe. ¿Cuál es la variedad más común que vamos a encontrar en cerca del 90% de las mujeres? Un himen anular, ¿no es cierto? Entonces el himen anular ya tiene de por sí un pequeño orificio. Entonces, ¿de qué va a depender que se rompa o no se rompa el himen? Aunque los chicos se rompan. Del tamaño y grosor del pene. Parece medio chistoso, ¿no? Pero es verdad. Si les comentaba a los chicos de ayer, por ejemplo, que aquí en la universidad yo le escuché a uno de los doctores decir que ya las mujeres no tienen himen. Y les decía todavía a los chicos, si ven alguna mujer con himen, sáquenle foto. Sí, porque dice que ya no existe. Ahora, respondiendo un poquito al doctor, ¿no? ¿Cuál es la característica del himen? El himen es elástico. Entonces, si de por sí ya tenemos un pequeño orificio y tenemos un miembro genital externo masculino que no va a ser prominente, no se va a romper. Y como es elástico, solo le va a hacer espacio. Y por eso es que muchas mujeres no llegan a romper el himen. Aquellas mujeres, por ejemplo, que ya tienen su esposo, son casados y me ha tocado en la consulta, ya tienen bebé, pero han tenido cesárea, su himen está intacto. Entonces, otra cosa es que no conocen y no diferencian cuál es el himen. ¿Ya? Entonces, depende mucho de eso. Y obviamente una mujer que ya tiene parto vaginal, va a salir pues una cabecita, ¿no es cierto? Entonces, haya roto, no haya roto, ahí sí se va a romper. ¿Ya? Esa es la característica del himen. Sí. Hay la posibilidad de que el himen, no sé si es la palabra correcta, pero se regenere. No se regenera. El himen no se va a regenerar, pero ¿qué puede pasar? Si la mujer está polar, ¿qué pasará? Si la mujer está por largos periodos sin tener relaciones sexuales y recién haya iniciado su vida sexual, es como heridas que se cicatrizan. O sea, el himen puede romperse en la primera relación sexual y después empieza a cicatrizar. Si una mujer no tiene relaciones sexuales, ponle por un periodo de 6 meses, un año, obviamente todas esas heridas que se han abierto, porque ya se ha abierto, se vuelven a cerrar, pero no se regeneran. Únicamente van a volver a cerrar y cuando la mujer vuelve a tener relaciones sexuales, vuelve a sangrar. Y pareciera que nuevamente estamos hablando de que el himen se está rompiendo, pero no se trata de eso. ¿Ya? Estamos hablando que es una membrana muy finita,
que incluso puede romperse cuando, por ejemplo, cuando la mujer hace equitación, cuando monta en caballo, puede romperse. Con las caídas, por ejemplo, puede romperse. ¿Dónde estaba? Se ha perdido todo. Ya. Entonces, la vagina también tiene solo funciones muy propias de la reproducción, que nos va a servir para entregar al feto al pene durante las relaciones sexuales y nos permite el paso del feto en el trabajo del parto. Una característica de la vagina es que podemos encontrar fondos de saco, se llaman así, anterior, posterior y laterales. En estos fondos de saco podemos palpar, porque no se va a ver, obviamente están en la parte interna, pero sí podemos palpar arterias, plexos venosos y ganglios linfáticos que van a estar presentes a este nivel. Pasamos a los ovarios. Los ovarios van a venir en número de 2. Tienen el tamaño aproximado de una almendra, que van a medir aproximadamente 3 centímetros de longitud, y desde el momento que la mujer nace van a contener cerca de 400.000 óvulos, y durante toda la vida reproductiva la mujer va a madurar cerca de 400 a 500 óvulos. Esta parte de la maduración y de qué son los óvulos, todo esto lo vamos a analizar más ampliamente en la próxima clase en ciclo menstrual, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones de los ovarios? ¿Creen que sean igual que el útero, que solo sirven para la reproducción? ¿Qué son las funciones de los ovarios? ¿Perdón? ¿Ya? ¿Y qué pasa con las hormonas? ¿Qué tipo de hormonas producen los ovarios? Estrógenos y progesterona, que se encargan de qué? ¿Maduración de qué? Ya, pero si me siguen hablando de óvulos, de folículos, seguimos hablando de que son reproductivos. Entonces, ahorita me han dicho, no son solo reproductivos, que son también. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que van a darnos estas hormonas? Las características sexuales secundarias. ¿Qué va a diferenciar en la adolescencia? Que esta niña es mujercita de este niño que es hombrecito. Las hormonas sexuales. Los hombres van a empezar a producir mayor cantidad de testosterona y las mujeres de estrógenos y progesterona. Entonces, estas hormonas son las responsables de las características sexuales secundarias. Y obviamente que los ovarios van a tener un papel muy, muy importante a nivel de la reproducción, porque sin estas hormonas no hay embarazo, ¿no es cierto? Entonces, pero no solamente están destinadas a la parte reproductiva, porque toda la vida externa de la mujer va a estar condicionado por esto, por la producción de hormonas femeninas. En realidad, si ustedes van a analizar la próxima clase, cuando veamos ciclo menstrual, todos los meses la mujer está pasando por una serie de procesos, por eso se llama ciclo menstrual. Los primeros 5 días gobiernan unas hormonas. Del 5 días al día 14 está presente otra hormona. De ahí al que me vuelva a venir el periodo menstrual, otra hormona. Entonces, estamos regidas por estas hormonas y dependiendo de esta liberación, son todas las características de las mujeres y de las patologías también que puedan presentar las mujeres. ¿Ya?
¿Cuáles entonces son las funciones? Van a producir los gametos femeninos, que son los óvulos, y están relacionadas con la producción de las hormonas sexuales femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. Si dividimos al ovario y lo partimos en dos, vamos a poder ver que está formado por dos partes. Una parte que va a ser la zona cortical, que va a contener a estos óvulos o folículos en diferentes estados de maduración. Las mujeres producen o maduran, no producen, porque ya hemos dicho que los folículos ya están, ¿no es cierto?, desde que nacemos. Pero maduran estos folículos en número aproximado de 10 por ovario, que se llaman los folículos de corte cada mes, ¿ya? Y esto tiene que estar claro para ustedes, porque por ejemplo los ecografistas les sacan una ecografía y les dicen presencia de 10 quistes foliculares, diagnóstico, síndrome de ovario poliquístico, ¿no ve? Entonces, eso no está bien. ¿Y cuántas de ustedes no han ido a un médico y les han diagnosticado así síndrome de ovario poliquístico? Hasta 10 folículos es normal por ovario, no les estoy diciendo entre los dos ovarios 10, no. Cada ovario puede madurar hasta 10. Y por eso es que para hablar del síndrome de ovario poliquístico necesariamente tiene que haber encontrado más de 12 madurando, y no solamente se valora la ecografía. Hay una serie de parámetros bioquímicos laboratoriales que también se toman en cuenta. Entonces, esto mucho cuidado, porque los ecografistas ya les mandan con el diagnóstico. Y ecográficamente no se diagnostica el síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? El tamaño del ovario también. Claro. Ya. Esto lo vamos a ver un poquito más en fondo la próxima clase, cuando veamos ciclo menstrual. Esto es lo que les decía ahorita. Tiene dos zonas, una zona cortical donde van a estar los folículos, y una zona medular que está formada por un tejido conectivo donde van a estar los vasos sanguíneos. Otro de los órganos que vamos a encontrar, ¿quiénes son? Las trompas de falopio. Las trompas de falopio igual vienen en número de 2. Más o menos tienen una forma de un embudo alargado de un cuerno de la abundancia. Tiene también sus características, porque vamos a encontrar 4 partes o 3 porciones en este caso, que lo vamos a dividir, por ejemplo, el cuerpo en otras 2. Una porción intersticial que va a estar unida directamente con el útero. El cuerpo que va a tener 2 partes. Una que es la más delgada, que se va a llamar istmo, y una parte más amplia, de paredes más delgadas, sí, pero más amplia, que es la ampolla. ¿Qué se lleva a cabo a este nivel? La fecundación. ¿Qué es la fecundación? La unión del espermatozoide con el óvulo. ¿Ya? Ahí se lleva a cabo la fecundación. Después, obviamente, en forma de cigoto, módula, etcétera, y en forma de blastocisto se va a venir a implantar a nivel del útero, del endometrio. Y finalmente vamos a encontrar al pabellón, que va a estar formada por ¿quiénes? Por fimbrias que van a estar estrechamente relacionadas con los ovarios. ¿Cuáles son las funciones de las trompitas? Son solo 2. Nos sirve de canal de transporte. Hemos dicho ahí quiénes viajan. Los espermatozoides y el óvulo. Y es el sitio de fertilización, donde se va a producir la fecundación. De forma así grande, vamos a decir que todos estos órganos genitales internos van a estar irrigados por las arterias tubováricas,
son ramas de la aorta, las arterias superinas, ramas de la hipogástrica, la arteria pudenda interna, también rama de la hipogástrica, y las arterias pudendas externas, ramas de la arteria femoral común. Vamos a entrar a la anatomía de la mama. ¿Cómo está limitado la mama, chicos? ¿Dónde está situada la mama? ¿Dónde está? Chicas, no se hacen sus revisiones tras mes en el espejito así para ver cómo está. Entonces, ¿cómo hacen la valoración? No solo lo que está salido valoran. ¿De dónde a dónde va la mama? ¿Cómo hacen su autoevaluación? ¿O no hacen? No hacen, ¿eh? ¿De dónde a dónde va la mama? ¿Arriba? ¿Dónde? Nadie, todos calladitos, ¿qué ha pasado? Ya, vamos a describir, ¿ya? La mama sí va a estar constituida por la glándula mamaria propiamente dicha, por un tejido adiposo, por la piel, y se van a considerar glándulas de secreción externa. Entonces, ¿cuáles son sus límites? En la parte superior, la segunda costilla. Inferiormente puede ser la sexta o la séptima costilla. Ya no se van a olvidar. En la parte medial, la línea paraesternal, y en la parte lateral, la línea axilar anterior. Obviamente están situadas sobre ¿quién? Sobre los músculos pectorales en la parte anterior del tórax. Algunos detalles que podemos encontrar en las mamas. Eso es para que despierten y no se duermen. ¿Ya? En la parte superior podemos encontrar al triángulo subclavicular, que siempre tiene que ser motivo de análisis. Cuando ustedes hacen la valoración de la mama, no pueden obviar este triángulo o esta fosita. ¿Por qué? Porque a este nivel tenemos ganglios linfáticos que pueden ser lugar de irradiación del cáncer de mama. ¿Ya? Siempre se tiene que hacer la valoración a este nivel. Y existe algo que se llama surco intermamario, que es la separación de ambas mamas. ¿Y de qué va a depender la profundidad? Del tamaño de la mama o de los implantes que pueda tener la paciente. ¿Ya? ¿Qué también encontramos macroscópicamente en la mama? La areola, ¿no es cierto? La areola, que es una formación circular, pigmentada, va a tener más o menos de 15 a 25 milímetros y que va a rodear al pezón. Y ya en la parte central, ¿quién está? El pezón, que también es una formación cilíndrica, pero va a tener una altura de más o menos 10 milímetros y una anchura también de esta misma proporción. ¿Cuál es la característica? Que ahí van a salir de 15 a 20 conductos galactóforos, que nos va a servir para la secreción o para la lactancia materna. Y aquí inferiormente vamos a encontrar el límite inferior de la mama, que es el surco submamario. Vamos a entrar a describir a la mama de la parte de afuera hacia adentro, ¿ya? ¿De qué está formado? Entonces, externamente hemos visto ya que está formada en la piel, hemos encontrado a la areola y al pezón. Cerca de la areola vamos a encontrar a estos puntitos que ustedes ven acá, que se denominan tubérculos de Morgani. Cuando las mujeres están embarazadas, estos tubérculos tienden a desarrollarse un poco más y ser más protuberantes, y van a cambiar de nombre.
ya no se van a llamar tubérculos de Morgani, sino los vamos a conocer como tubérculos de Montgomery. Debajo de la piel, ¿qué está? El tejido o la capa subcutánea superficial, que es un tejido adiposo, que va a estar separado como en rendijas, como en celdas. ¿Por quién? Por los ligamentos suspensorios de Cooper. Es esto, ven aquí, ¿no es cierto? Está como una grasita agrupada, y este blanquito que ustedes ven son los ligamentos de Cooper. Entonces, cuando nosotros hacemos la valoración de la mama, y les decía la clase pasada, ¿qué es lo que les pedimos a las mujeres que hagan para valorar este ligamento? Suspender los brazos hacia arriba o hacer tensión a nivel de la cintura. De esa manera nosotros podemos valorar cómo están estos ligamentos, ¿ya? ¿Y por qué queremos valorar estos ligamentos? Porque cuando hay presencia de cáncer, estos ligamentos son los primeros en perder su tensión. Y por eso es que se produce la piel de naranja y una serie de cambios que se producen en la mama cuando tenemos el cáncer, ¿ya? Debajo de esta grasita ya vamos a encontrar a las glándulas mamarias propiamente dichas, que van a estar en toda la extensión de la mama que ya hemos descrito, que va de la segunda a la séptima costilla. Vamos a encontrar un estroma que también contiene tejido adiposo y es los conductos galactógenos o los lóbulos glandulares, que finalmente van a drenar hacia el pezón para la producción de leche. Algo que no podemos olvidar es esto, es una prolongación de la mama que se va a extender ¿hacia dónde? Hacia el hueco axilar, y que se va a denominar cola de Spencer. Por eso es que cuando hacemos la valoración de las mamas no podemos dejar de palpar la región de la axila, ¿ya? Porque además en este cuadrante, en el cuadrante superexterno, es donde tenemos mayor proporción de cáncer. Porque ahorita vamos a ver los ganglios linfáticos que componen todo este cuadrante superexterno y inferoexterno, representan cerca del 75% del drenaje de la linfa. Entonces, cuando hay cáncer, ¿dónde va a estar? Principalmente aquí. Por eso es que no pueden obviar esta zona. Podemos dividir a la mama en 4 cuadrantes. Y lo que decíamos ahorita, ¿no? Superointerno, superexterno, inferoexterno, inferointerno. La irrigación de la mama va a estar dada o van a ser, ¿qué es esto? No es aorta, ¿qué tiene nombre? ¿Qué es? El callado de la aorta. En el callado de la aorta vamos a encontrar 3 ramas, ¿no es cierto? Una de estas es el tronco brachiocefálico. Este nos va a dar una rama que es la arteria, primero la arteria subclavia y después la arteria axilar. Esta arteria subclavia ya nos va a dar una rama para las mamas, que es la arteria mamaria interna, que van a dar a las ramas mediales mamarias. Y la arteria axilar nos va a dar a la arteria mamaria externa, que también nos van a dar las ramas mamarias laterales. Lo mismo es para los 2 lados de la mama, no es difícil. La parte venosa es lo mismo. Y esto es donde les quería mostrar un poquito más y tomen un poco de conciencia. Si ven ustedes aquí todo lo que está en lila, estos son ganglios linfáticos. Entonces, más del 75% de la linfa está ¿dónde? Cerca de la axila y en el cuadrante superoexterno. Más los nódulos que están aquí en esta fosita representan más del 80% del drenaje de la linfa.
por eso es que los cánceres siempre, o bueno, la mayor parte, van a comprometer al cuadrante superior, y es donde se tiene que hacer una valoración, donde nosotros no podemos no palpar la axila y este triángulo que hemos hablado hace un momento. Lo mismo, ahora miren aquí, los nódulos paraesternales son estos que no representan ni el 20% de la linfa. Entonces, al centro casi no hay probabilidades de cáncer. Por eso es que ustedes, incluso cuando se hacen sus autovaloraciones, la parte externa y superior es donde tienen que tomar mayor importancia. Aunque a veces lo dejamos pasar porque directamente vamos a palpar a la mama, al tejido donde vemos la mama, ¿no es cierto? Pero por eso es que les estoy haciendo delimitar de dónde a dónde va la mama para que ustedes tengan ese cuidado y palpen aquí arriba. Y por último, después de la mama, de la glándula mamaria propiamente está la capa subcutánea profunda, que también va a estar formada por tejido adiposo y también va a tener ligamentos. Esta capa va a estar en directa relación con el músculo pectoral. ¿Y cuál es su función de esta? Esta sí nos va a permitir movilizar la mama. Terminamos. ¿Preguntas, dudas?